Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El presente video tiene el propósito de ser un apoyo para el tema de equilibrio químico ácido-base a razón del cálculo del pH de disoluciones ácido-base. Iniciaremos principalmente platicando que la fuerza de un ácido o una base es la mayor o menor tendencia a transferir o aceptar un protón. Medida cuantitativa de ello es la constante de equilibrio de su reacción con agua. En amarillo tenemos la reacción de un ácido con agua y que por consiguiente me da como producto el ion hidronio y la base conjugada derivada del ácido. La expresión de la constante de esta reacción es la siguiente. La constante de acidez es igual a la concentración de la base conjugada por la concentración del ion hidronio entre la concentración del ácido. Las constantes de acidez nos dan muchos datos, como que a mayor fuerza de un ácido, mayor será su constante y por consiguiente menor será el pK. Cuanto menor sea su pK, mayor será su K y más fuerte será el ácido. Esto a razón de la teoría ácido-base de Brewster y Lowry. El caso extremo de estos ácidos fuertes es que se encuentran totalmente disociados y que su constante siempre tendrá un valor mayor a 1. De forma resumida podemos comentar que entonces los ácidos fuertes son aquellos que están completamente disociados en diluciones diluidas, que se encuentran prácticamente en su totalidad en su forma A1, que es la base conjugada, y así como que no hay moléculas de ácido sin disociar, por lo tanto esta ionización al 100% o bien su grado de disociación es la unidad. Ejemplo de estos ácidos, pues tenemos al ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico, el ácido sulfúrico, entre otros. Revisando los contenidos, vamos a iniciar con un pequeño cálculo a razón de cuáles son la secuencia de pasos ordenados que se debe de seguir para esto. Tenemos el siguiente problema, que es una solución de 0.25 molar de ácido clorhídrico. De inicio, de acuerdo a una tabla de variaciones molares, podemos observar que tenemos 0.25 moles de ácido clorhídrico que de un inicio no se disocia. Si nosotros consideramos un equilibrio hipotético y sabiendo que es un ácido fuerte, este se disocia al 100%, por consiguiente no quedará ningún remanente de ácido y todo esto se disociará en protón y en cloro o la base conjugada. Y sabiendo que la molécula que formalmente modificará el pH de la disolución son los protones, entonces este es el que utilizaríamos para poder calcular el pH de ella, utilizando la fórmula de pH menos el logaritmo de la concentración de protones, que en este caso es 0.25. Derivado de esto, entonces el pH es igual a menos el logaritmo de 0.25, que esto es igual a 0.602 unidades de pH. Así de sencillo para un ácido fuerte. Retomando esta misma secuencia de pasos, repasaremos esto, pero ahora con un otro ácido, que es el ácido bromídrico, que de la misma forma se disocia en tanto sus protones como en su base conjugada. De inicio no se lleva a cabo el proceso y por consiguiente se obtienen cero de ambos. En un equilibrio químico hipotético, por consiguiente desaparece el ácido bromídrico, puesto que se considera ácido fuerte, se disocia al 100% y todo su constituyente se forma en el protón y la base conjugada. Como lo dijimos hace un momento, formalmente la entidad química que modifica el pH pues es el protón, y es esta concentración o este dato el que utilizamos para poder calcular el pH. Sustituimos este valor y entonces tenemos el pH es igual a menos el logaritmo de 0.0045, lo cual es 2.3 de unidad de pH. Si esto es lo que corresponde para los ácidos, entonces ahora revisaremos un problema en el cual se revisa la secuencia ordenada de pasos, pero de una base. Consideramos dos métodos y procedo al primero. De igual forma que los ácidos, esta base se disocia en el grupo hidróxido y el ion sodio. De inicio no se disocia y en un equilibrio hipotético observamos que como es una base fuerte se disocia al 100% formando el ion hidróxido y el ion sodio. Sabiendo como lo comentamos, entonces la molécula que modifica el pH en este caso es el grupo hidroxo, el cual nosotros utilizamos para el cálculo del pH. Solamente que en este caso utilizamos la fórmula de pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de grupos OH.
de este algoritmo tenemos que el pOH es 1.3, pero bueno, como se solicitó al principio, lo que se está solicitando es el pH. Bajo este criterio, entonces utilizamos este último dato para, a través de la fórmula de pH más pOH, que es igual a 14, sustituimos este último valor calculado y despejamos para obtener el pH, el cual en este caso es 2.699 unidades de pH. El segundo método que les consideraba meramente es una nueva propuesta, no es del otro mundo, pero en este caso que el problema nos está haciendo la propuesta de que ya conocemos la concentración del grupo hidroxo, sabiendo que es una base fuerte, entonces podemos utilizar la fórmula de concentración de protones por concentración de grupos hidroxo, que siempre da 1 por 10 a la menos 14. Sustituimos la concentración de los grupos hidroxo y despejamos de aquí la concentración de los protones, la cual es 2.0 por 10 a la menos 13. Conociendo este valor, pues podemos hacer primero una comprobación. Sabiendo la primera fórmula que comentamos, la sustituimos, resolvemos el operando y me da que es igual a 1 por 10 a la menos 14, lo cual es complementario y me dice que está bien el proceso. Bueno, derivados de que este último valor era la concentración de protones, lo sustituimos en la siguiente fórmula, que es pH menos el logaritmo de la concentración de protones, para darme un pH igual a 12.69, que es el mismo con el primer proceso. Y agradezco la atención que tienen al presente. Se seguirán realizando videos de este estilo con la de que pueda ser como una herramienta para poder dilucidar algunos de los cuestionamientos que se tienen en la clase. Les agradezco la atención y los espero en el siguiente video. Saludos, muchas gracias.